Ahí está José. Ya está con nosotros José Ah, Gabriel. ok. Ajá, hola José Gabriel, feliz tarde. Saludos, profe. Agradecida. Milagros, él es el profesor José Gabriel, editor de la revista Letras del Pedagógico de Caracas. Hola, mi profe, ¿cómo está? Saludos. Entonces, bueno, en verdad que altamente agradecida por el apoyo de el profesor Henry y la profesora Milagros Abreu, quienes nos están facilitando la cuenta de Zoom, la cual nos va a permitir realizar la grabación de esta actividad. Saludo, doctora Francisca, bienvenida. La cual en principio comenzó con un interés particular y luego empezamos a recordar que había un grupo importante de compañeros, colegas interesados en el trabajo de Turnitin. Entonces, por esa razón, acudimos al profesor José Gabriel Figuera, quien es el editor de la revista Letras del Instituto Pedagógico de Caracas, de quien ya sabía que estaba muy bien documentado en cuanto al uso de Turnitin, así como también del Open Journal System, porque es un ávido investigador y le gusta todo este mundo de las redes sociales, de la novedad. Entonces yo dije, hay que aprovechar el apoyo que nos pueda brindar el profesor José Gabriel y bueno, siempre ha estado dispuesto apoyarnos y eso es importante. Y por esa razón le hice esta invitación y se le extendí a todos los que están presentes y a algunos colegas que todavía faltan por incorporarse. Entonces, bienvenido, profesor José Gabriel Figuera. Nuevamente las gracias por este apoyo que nos va a brindar en esta tarde y ya tiene el espacio para desarrollar la actividad. Gracias nuevamente. Gracias, profe, y también gracias a todos los que están presentes en el día de hoy. En nuestra conversación previa, profe, habíamos acordado por lo menos sistematizar algunos aspectos generales de Turnitin. Quizás algunos de los que estén aquí hoy ya la han utilizado o han conocido de la herramienta, pero para estar todos bajo las mismas características y condiciones, vamos o menos a ver algunos de los aspectos generales de Turnitin y luego tendremos una parte práctica de ver cómo se usa realmente Turnitin entrando a la plataforma. Entonces, primeramente hay que reconocer que Turnitin sirve para la detección de plagio y originalidad académica. Algunos cuidan mucho el uso de la detección de plagio y hablan más de similitud entre algunos trabajos, pero sigue manteniéndose el hecho de que sirve para detectar cualquier trabajo que pudiese no ser original. Ese término originalidad lo vamos a mantener durante un buen rato para más o menos tomar en conocimiento a qué se debe. Entonces, ¿qué es, cómo funciona y cómo interpretar los resultados? Es uno de los aspectos más complicados en Turnitin que nosotros vamos a tratar de ver. Uno, Turnitin va a ser detención de similitud y plagio. El término más extendido en Turnitin es que sirve para la detección de similitud, porque no todo lo que Turnitin detecte es plagio. Por eso es que es bueno a lo mejor no decir vamos a detectar si hay plagio en Turnitin, sino detectamos la similitud con otras posibles investigaciones. Esto tomando en consideración que será una herramienta tecnológica para identificar contenido parecido entre documentos. A su vez, Turnitin promueve la integridad académica, utilizada en universidades para fomentar la honestidad en los trabajos y amplía la base de datos, compara con publicaciones, sitios web y trabajos previos. Entonces podemos ver que Turnitin nos permite detectar la similitud y no con una sola base de datos, que algunos creen que a lo mejor es una base de datos única que tiene Turnitin, sino que hace una comparación con distintas fuentes que estén al alcance de la web. ¿Cómo funciona exactamente Turnitin? Se sube un documento, los usuarios cargan sus trabajos a la plataforma. A partir de esos trabajos que se cargan en la plataforma, se genera un informe de similitud. Este genera un reporte con porcentajes y fuentes coincidentes. Este es otro término importante. Tomamos en consideración que no todo es plagio, pudiese encontrarse similitudes que no son plagio, y a su vez, no todo alto porcentaje indica plagio. Entonces también por eso es importante la parte práctica, porque veremos que algunos pueden tener alto porcentaje de similitud y no necesariamente
son plagio. Por eso entonces no deberíamos asustarnos quizás que algún trabajo dé en alguna similitud 30%, 35%, porque no necesariamente el trabajo no sea original. Este realiza una comparación exhaustiva en la que incluye contenidos web, bases académicas y trabajos previos. Entonces vemos que hace un sondeo general de todo lo que se pueda encontrar en la web. Quizás a lo mejor nosotros en algún momento, antes de que existieran estas herramientas, utilizábamos Google, poníamos cualquier palabra en internet o una frase, algo que pudiese parecernos que no lo escribió el autor y utilizábamos esa técnica para encontrar si Google nos decía si pertenecía a un trabajo. Algo similar hace esto, pero revisando en milésimas de segundo distintas bases de datos. ¿Por qué la importancia de Turnitin? Hay bastantes aplicaciones que hacen lo mismo que Turnitin de manera gratuita, pero también tienen limitaciones. Limitaciones, limitaciones por las cantidades de bases a las que pueden acceder, limitaciones por los servidores que tienen. Entonces, Turnitin hasta ahora dice garantizar que su base de datos a la que acceden o a la que nosotros podemos comparar esta cantidad de trabajos es superior. Entonces, Turnitin nos permite fomentar la originalidad, incentiva la creación de trabajos auténticos y únicos, porque siempre va a decir a la persona, podemos verificar si es o no contenido original. Entonces, esa posibilidad de corrección latente también permite que las personas intenten o sepan que si cometen alguna falta ética en la creación de sus trabajos, pudiese detectarse. Lo que indicaba hace un momento que no necesariamente todo lo que ocurra es plagio, tiene que ver también que nos permite corregir citas. Si nosotros colocamos en Turnitin un trabajo para evaluar desconociendo el autor, esa es una opción. Pero también pudiésemos colocar un trabajo propio y verificar si a lo mejor en algún momento alguna paráfrasis de las que hicimos, unas citas de las que los colocamos, no la hicimos correctamente. Turnitin también nos permite detectar esto. Si colocamos un contenido y no le colocamos las comillas, si colocamos un contenido y no colocamos el autor, nos permite incluso para hacer una autorrevisión de nuestros propios trabajos. Entonces, veámoslo también no solo como una herramienta de extensión, sino que también una herramienta de corrección. Promueve el pensamiento crítico porque incentiva y estimula que todo el contenido que se utilice en una investigación se haga responsable el investigador de lo que coloca allí. Si sabe que lo copió de una fuente y no declaró esa fuente, tiene la posibilidad de que va a ser detectado. Esto nos lleva a que se espera la transparencia académica y que se garantice evaluaciones justas y éticas en los distintos trabajos que podamos evaluar. Otro punto importante es interpretar el informe de similitud. Siempre que utilicemos la herramienta, Turnitin nos va a dar un porcentaje general. Nos va a dar un porcentaje general indicando la cantidad de porcentaje que pudiese estar hablándose en el formato, sean 20%, 30%, qué tanta coincidencia tiene el trabajo. Por favor, si pueden apagar todos los micrófonos. Entonces podemos encontrar fuentes coincidentes, identificas documentos que coinciden con el texto. Podemos también hacer exclusiones. Quizás a lo mejor cuando tomamos el primer informe de Turnitin, nos vamos a dar cuenta, que el informe de Turnitin toma cada palabra que esté en el trabajo que hayamos cargado, incluso las referencias. Entonces, puede ser que un trabajo esté citado por más de un investigador y no necesariamente por eso se considere plagio. Por eso Turnitin incluye dentro de su plataforma una opción que nos permite excluir las fuentes. Entonces, pudiéramos excluir las referencias y decir, no me tomes en consideración dentro del porcentaje global las coincidencias que hay en las referencias, porque entendemos que hay trabajos que tienen citado más de una investigación. Entonces, esas investigaciones pudiesen coincidir en más de un trabajo de grado, tesis o artículo. Entonces podemos hacer exclusión automática. Si nosotros queremos excluir fragmentos específicos, también lo podemos hacer, pero podemos hacer una exclusión general y decir que no se tome en consideración todo un contenido que cumpla con unas características específicas. Considerar esto que les dije al principio, similitud no siempre implica plagio.
lo veremos con ejemplos dentro de un texto. Entre la interpretación del informe hay similitud aceptable, lo que les indicaba hace un momento, el porcentaje pudiese decir que es aceptable que todo trabajo tenga un porcentaje de similitud con otro. Sí. Turnitin también tiene la posibilidad y nos asigna con un color, si a lo mejor ese trabajo que nosotros realizamos no se parece con ningún otro, también habría que dudar un poco de la rigurosidad académica, porque a lo mejor no utilizó investigadores que han sido pioneros en esa área, porque es muy difícil realizar una investigación que no tenga por lo menos un 1% de similitud con otra investigación en el campo de estudio, porque incluso hay similitudes en frases comunes. Ejemplo, yo digo la investigación en ciencias sociales. Esa frase común pudiera aparecer en más de un trabajo y no necesariamente implique plagio. Entonces, llegar a un porcentaje cero de similitud no es probable, pudiera ocurrir, pero no es tan probable, porque existen textos comunes o citas correctamente atribuidas. Similitud inaceptable, copias literales sin atribución. Hay formas en que nosotros creemos que a lo mejor si parafraseamos el texto, tomamos un texto de otro autor y cambiamos algunas palabras, Turnitin es capaz de detectarlo, porque Turnitin incluso detecta la estructura, en este caso la organización de la oración o de la idea, no solo las palabras. Entonces pudiese incluso decirnos que de un párrafo al que nosotros le cambiamos algunas palabras, pero no cambiamos la estructura en que como está construido el párrafo, va a seguir detectándolo como similitud. Entonces, hay personas que caen en ese error y nada más sustituyen una palabra por otra y igualmente va a ser detectado como similitud porque va a encontrar que hay otros trabajos que tienen la misma estructura y se variaron unas que otras palabras. Y todo informe que genere Turnitin deben tener una revisión manual por un experto en el área o por alguien que trabaje dentro de la investigación, dentro de los comités editoriales, porque no pudiéramos rechazar un trabajo. Ejemplo, si es de una revista, rechazar un trabajo solo guiándonos por el porcentaje, al decir que tiene 30, 40% de plagio, si lo viéramos de esa manera, hay que decir tiene 40% de similitud y vemos a qué corresponde esa similitud, porque incluso la similitud se da entre las citas. Si hay un autor que es sumamente citado, es experto en el área que nosotros estamos investigando y hay más de una investigación durante años que ha sido citado, seguramente esa cita nos va a aparecer completa, una fracción de esa cita, pero nos va a referir que hay más trabajos que han utilizado ese mismo fragmento. Dialogar con el instructor, aclarar dudas y entender resultados, porque Turnitin, naturalmente nosotros por lo menos en las revistas, lo utilizamos para evaluar los trabajos de grado. Sé que algunos, a lo mejor en investigación y posgrados, lo utilizan para trabajar, para revisar los trabajos de grado de las investigaciones, pero Turnitin también tiene la posibilidad de, si lo usáramos dentro del aula de clase, en vez de yo como usuario cargar todos los trabajos, que cada estudiante mande su trabajo y se revisa a través de la plataforma. Entonces, eso es lo que habla allí de dialogar con un instructor, aclarar dudas y entender resultados. Tiene una sección para crear un aula y dividirlo por especialidades, dividirlos por grupos, entonces todos sus estudiantes pudieran mandar los trabajos, pero no es el uso que por lo menos se le está dando en este momento, por lo menos en las revistas, es para evaluar los trabajos o contribuciones que llegan. Aquí tenemos algunos de los tipos más comunes de plagio. Está el plagio directo, que es copiar sin citar la fuente. Hay un parafraseo inadecuado, modificar palabras sin atribución correcta. Hay autoplagio en algunos casos, y le voy a mostrar un ejemplo. Se han rechazado artículos que han llegado a la revista Letras porque el autor comete autoplagio. Y aunque haya realizado una investigación y los párrafos sean propios, tener un artículo en el que más de la mitad proviene de otro artículo, aunque esto haya hecho un 50% nuevo, sigue siendo autoplagio porque ya está publicado en otro lado. Entonces, una característica que tienen las revistas y todos los trabajos que se presentan para la obtención de un grado es el carácter original, ¿sí? Entonces, en este autoplagio, aunque usted diga el párrafo es mío, lo escribí en otro trabajo, tomarlo y no citarse, o tomarlo y no decir que proviene de otra investigación, también lo va a detectar Turnitin y lo va a marcar como similitud. En algunos casos también la falsificación de fuentes, porque
pudiesen inventarse o manipularse las referencias y no conseguirse ningún trabajo que cite esa investigación. Entonces vemos que incluso el no marcarlo también pudiese ser una incidencia que nos diría que pudiese no existir la fuente. ¿Qué consejos pudiéramos tomar en consideración para evitar el plagio? Citar correctamente, por eso es que les digo que Turnitin también nos permite saber cómo citar, porque nos va a marcar las citas o aquellas citas que nosotros no atribuimos de manera correcta y saber que algo nos faltó. Entonces nos sirve Turnitin para corrección. También nos permite usar gestores, Mendeley, Zotero, facilita la organización y parafrasear de manera adecuada. Esto es comprender y reformular con tus propias palabras, no sustituir palabras aisladas porque va a seguir detectándose como plagio porque se evalúa la estructura que se está tomando. Y para todo hay que planificar la investigación, organizar las ideas y fuente desde el inicio del trabajo. Turnitin como herramienta de aprendizaje permite revisar antes de entregar, es decir, no solo nosotros como pertenecientes a la universidad pudiéramos utilizar Turnitin, sino los propios usuarios. Claro, todo esto tienen membresías, tienen unos pagos mensuales, entonces, pero lo pueden utilizar para corrección, autocorrección, no solo para evaluación. Esto nos permite usar borradores, corregir, modificar, aprender a citar, dominar los formatos que Turnitin considera que son similitudes y a su vez desarrollar habilidades que nos permiten mejorar la investigación y redacción académica. Incluso a lo mejor puede ser que nosotros hayamos tomado en algún momento una cita y desconozcamos propiamente de qué material la tomé. Al pasar el trabajo por Turnitin le va a encontrar posiblemente la fuente de donde salió esa cita. Entonces nos pudiese incluso ayudar a mejorar, rastrear y perfeccionar esas citas que hemos incorporado en los trabajos de investigación. Como conclusión de esta primera parte, tenemos en cuenta que Turnitin asegura la integridad académica, o por lo menos se acerca a permitirnos ayudar en este trámite. Una interpretación correcta proviene plagio y malentendido. Por eso es que necesita siempre de un usuario que revise el informe de Turnitin y no nos guiemos solo por los porcentajes que da. Se fomenta el aprendizaje, se promueve la originalidad y la responsabilidad y siempre mantén la ética en cada trabajo. Es un caso que siempre lo marcamos tanto en las revistas, que a lo mejor si se detecta que hay otra investigación, porque pudiéramos hablar de autoplagio, a lo mejor no es tan penado éticamente, pero si hablamos de un plagio que se nos notifique como revista, de que alguien diga que tomamos contenido de otra persona y no lo declaró el autor, es un poco más complicado. Entonces, en esta primera parte, lo que quería era comentar más o menos de lo que se trata Turnitin, cuál es la intención del uso de Turnitin, y quisiera que ahora pasáramos a una parte práctica. Para eso quizás... Ajá, un momentito, profe José Gabriel. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud en relación con lo que nos acaba de presentar el profesor José Gabriel. Por supuesto que fue bien preciso y sobre todo nos presentó una serie de elementos que nosotros como los que vamos a utilizar esta herramienta debemos tener presente. Turnitin es una herramienta que tiene muchas ventajas. Sin embargo, la licencia que nosotros adquirimos es una licencia que está limitada. ¿Limitada por qué? Porque solo la estamos utilizando nosotros, quienes somos nosotros, los responsables de todo lo que implica los productos definitivos de los estudios de posgrado, como trabajos de grado de maestría, tesis doctorales y en el caso de las revistas, todos y cada uno de los editores. ¿En qué momento es que los encargados de posgrado van a utilizar Turnitin? Cuando ya el estudiante entrega su investigación y esa investigación antes de ser enviada a los jurados debe ser incorporada o debe ser incluida en Turnitin para hacer ese proceso de revisión tomando en cuenta esas recomendaciones que nos acaba de dar el profesor José Gabriel. Y en el caso de los artículos científicos, únicamente antes de remitir cada artículo que nosotros recibimos, debe pasar por Turnitin antes de enviarla al proceso de arbitraje
que empieza ya cuando cada uno de los editores deciden que ese artículo puede ser evaluado por los expertos que así designen. Es decir, que cada uno de esos productos de investigación, llámese trabajo de grado de maestría, llámese tesis doctoral, llámese artículo científico, solamente va a ser pasado por Turnitin una sola vez. Y aquí somos responsables cada uno de los que nos asignaron un usuario y una clave para utilizar esta herramienta que es tan importante para nosotros, pero que lamentablemente está muy limitada en cuanto a la cantidad de veces que podemos usarla por lo costoso que esta resulta. Entonces vamos a usarla de la manera más adecuada para que así todos podamos salir beneficiados al momento de utilizar esta herramienta. Así que si hay alguna duda, alguna inquietud en cuanto a lo que se ha planteado hasta ahora, vamos a aprovechar este espacio antes de que el profesor José Gabriel realice la actividad práctica, que de hecho la mayoría estamos atentos a ella. Ajá, profesor Evelyn. Buenas tardes. Saludos a todos. Quería preguntarle a José Gabriel, ¿cuál es el porcentaje que se puede considerar aceptable cuando se consigue la similitud? Él dice que no hay similitud ni 0, ni 1, ni 2, ni 4, pero ¿cuál sería la aceptable? Porque es importante para saberlo en lo que son los trabajos de posgrado, pues por lo menos... Profesor Evelyn, hay unos lineamientos que elaboramos desde el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado hace 2 años, y en esos lineamientos está especificado el máximo de porcentaje que es aceptado dependiendo del tipo de producto de investigación. Ah, bueno, excelente. Me toca revisarlo, mi doctora. Gracias por la información. Sí, sí, exacto. Hay que, en este momento no digo porque no recuerdo exactamente el porcentaje por cada uno, pero está entre el 20 y 25%, si mal no recuerdo. Eso depende del grado académico. Profe, pero allí también es importante, en cuestión de la pregunta que realizan, no guiarnos solo por el porcentaje, sino por la revisión del especialista en el área. ¿Por qué? Porque pudiese ser que un trabajo nos dé solo 20% y usted diga 20 en comparación con el 100 es poco, pero si ese 20% es una copia completa de otro trabajo, ese Exacto. 20% es demasiado. Claro, Entonces, así es. no es el porcentaje es un indicativo que nos permite saber que hay una similitud con otras investigaciones. Claro que nos alerta, pero no debemos solamente limitarnos a aceptar ese porcentaje. Hay que revisar qué fue lo que arrojó ese porcentaje como similitud. Así es. Exacto. Porque entonces a lo mejor yo me confío y digo, mire, este nada más tiene 15% de similitud, pero suponga que ese 15% es porque tomó todo el resultado de otra tesis. Entonces todos los resultados son iguales a los de la otra tesis y nos arrojó un 15 y nos pareció poco. Por eso es que necesita la revisión de alguien adicionalmente y no quedarnos solo con el porcentaje, porque a lo mejor diríamos 10% es poco, pero si es 10% de un contenido que no le pertenece y que no lo declaró, transgrede las normativas éticas en cualquier investigación. Entonces, más que el porcentaje, sería una forma de alerta, pero necesita la revisión de un experto que pueda chequear y decir esto sí y esto no. Por eso es que vamos a algunos elementos que hay que considerar y no solo el porcentaje. Ok, quedamos claros en cuanto a esto. Sí. Profesora Yarixa, es la profesora Ani Montero. Quisiera hacer una pregunta. Sí, cómo no, profe, con gusto. ¿Cómo les va? Saludos a todos. Gracias, igual. Bueno, sí, lo del porcentaje es 10% para tesis doctoral, 15 maestría y 20 especialización. Eso es lo que dice los lineamientos. Pero yo también estoy de acuerdo con lo que está diciendo el profesor José Gabriel, porque me ocurrió, y quiero preguntarles esto, que revisé un trabajo y el trabajo tenía un alto porcentaje de similitud, pero tenía muchas citas textuales, muchas, o sea, la similitud la daban las citas textuales. Entonces mi pregunta, bueno, son dos. La primera radica entonces, en este caso, la persona está haciendo la cita, está diciendo de quién es, pero es muy alto porque tiene muchas citas textuales. Entonces, ¿la recomendación es hacer parafraseo de esas citas
o Sí, eliminar la profe. cita. No, profe, lo ideal sería que parafraseara gran parte de esas citas textuales. Como tú bien dices, Ujú, arrojó el porcentaje, fue alto, pero utilizó de manera adecuada lo que correspondía. ujú, Por eso, en este momento nosotros tenemos la tarea de diseñar unos lineamientos producto del reglamento de promoción y difusión que se está elaborando. Entonces, uno de ujú, estos puntos tiene que ver con ese elemento que tú señalas, que es ujú, valioso que lo hayas presentado, porque ujú. efectivamente eso también se debería regular, porque si es Regular. una tesis doctoral, allí se supone que el máximo debe ser producción, análisis, Ujú. interpretación, más que simples citas textuales y muchas veces ni siquiera las comentan o hacen algún Sí, tipo de referencia. Entonces eso no, se debe regular, eso se tiene que regular. Ujú. sí, este era una especialización y sí las comentaba, pero tenía muchísimas citas textuales. Entonces, mi segunda pregunta viene a raíz de esto. Se le hizo la observación al participante que tenía que hacer parafraseo de algunas de las citas. Entonces, ya yo le había pasado el turnito en la primera vez y usted nos está indicando que es una sola vez. ¿Cómo hago entonces para verificar que él realmente hizo los cambios y no le está dando un porcentaje, el porcentaje exigido, si es una sola vez que lo vamos a pasar? Claro, fíjate que muy importante ese planteamiento que por supuesto Ujú, no lo habíamos considerado al momento de realizar esos lineamientos. Por supuesto que en ujú, ese caso sí es necesario hacer una segunda revisión cuando esos porcentajes exceden el que fue acordado. Y por eso es es necesario que cada ujú, uno de ustedes haga el reporte en un formato que se le compartió a todos los coordinadores de promoción y difusión de los 8 institutos, donde presentan el nombre del autor o autores, el título de la investigación del artículo, el porcentaje que fue asumido y habría que hacer unos segundos para el caso de estos que necesitan pasarlo en una segunda perfecto. oportunidad por esa situación. Afortunadamente, profe Ani, en ese Ujú. caso esperemos que no sean muchos. Y como no Sí, son muchos, entonces no, creo que eso no excederá ese número límite que sí, tenemos nosotros de uso de Turnite. Ujú. sí, no son muchos. Yo por lo menos estilo que en la revisión esté presente el coordinador del programa y estoy yo, de Ok, manera tal perfecto. de poder Bueno, ir haciendo esperemos lo que que no sean muchos, ¿no? Eso es lo que uno espera. Pero de esperamos. darse el caso, Esperamos. bueno, hay que pasarlo por una Una segunda. segunda vez. Ujú. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, profe Ani. Ajá, Bueno, profe ¿Puedo tomar la Grisel. palabra respecto a lo que estaban conversando? Buenas. Ajá, sí, profe. Bueno, Ajá, profe Carla, pero primero había Ok, levantado el profe Grisel. Luego ujú, te cedemos el espacio a ti. gracias. muy buenas tardes. Saludos a todas y todos en esta presentación del profesor José Figuera. En lo cuanto ustedes estaban, casi todas las aplicaciones que se utilizan para el antiplagio, siempre las citas textuales y parafraseadas las identifica como similitudes de texto. Yo no estoy totalmente de acuerdo en cuanto si yo tomo una cita textual por ejemplo, cito Bolívar 2024 y pongo su cita textual y luego la comento, eso no significa que tiene alguna similitud o que tengo que parafrasear esa cita textual constantemente. Hay necesarios en los títulos, en los escritos, que yo tengo que necesito citar textualmente y también puedo citar el autor y parafraseándolo también. Entonces, no es que yo voy a hacer 5 citas textuales en un escrito o 3 citas textuales en un documento y tengo que, en vez de colocarla textualmente, la tengo que parafrasear, sino que comentarla, tomarla textualmente y comentarla, con eso es suficiente. O sea, no es que yo voy a tomar las 5 citas y la tengo que parafrasear todita, sino comentarla acerca del escrito de lo que dijo el autor. A eso me refiero, pues.
Entonces, no es una profe, sección de Profe, Turnitin, ¿ves? profe Grisel, lo que pasa allí no es que deba sustituir todas las citas, sino que tomemos en consideración que el porcentaje del que habla Turnitin es ese 100%, si hablamos del 100% que no, del porcentaje, es de la cantidad de palabras que hay en un trabajo. Es decir, si un trabajo tiene el 100% de palabras y Turnitin me dice que hay un 50% que son citas textuales, quiere decir que contribución del autor solo hay un 50% de contenido original. Entonces hay que ver la proporción entre cuánto invierte el autor, cuál es su contenido propio y cuál contenido está tomando. Muy bien que utilice citas Correctamente, textuales porque perfectamente. le va a permitir comentar su trabajo, sustentarlo, pero aunque sean citas textuales, no puede superar la cantidad de citas textuales, la contribución original, que incluso es lo que se sugiere para los artículos y para los trabajos de grado o Estoy de tesis. acuerdo con eso. ¿Sí? Estoy de Claro, acuerdo con eso. profe Grisel, eso era lo que planteaba la profesora Pero Ani. algunas veces, por eso es que estoy de acuerdo con lo que dice José Gabriel, que siempre uno no puede irse al porcentaje, sino realmente al informe que te generan las aplicaciones antiplagio, ¿ves? Y entonces tienes que ver si realmente está la producción intelectual del autor acerca de los comentarios, o si las citas textuales rebasan el contenido de su número de palabras que te sugiere la aplicación. Claro, profe Grisel, eso que tú señalas y que confirmó José Gabriel era lo que o fue lo que planteó la profesora Ani. Ujú. Es decir, lo importante es que estamos de acuerdo y que por lo visto sabemos lo que se debe hacer, ¿no? ¿Algún otro Por comentario, profe supuesto. Grisel? No, solamente quería hacer la aclaratoria. Ok, gracias. Profesora Carla, y si no hay más preguntas, entonces seguimos con la parte práctica del profesor José Gabriel. Bien, profe, gracias. Respecto a lo que mencionaba en la primera parte, es en cuanto a las citas textuales. Fíjense que el parafrasearlo, de acuerdo con lo que es el manual 2025, y aquí se destaca a Correa y Londoño 2027, o incurrir en exceso de parafraseo es una situación de plagio, está en situación de plagio, porque es un remix. Entonces tampoco la idea no es parafrasear la cita que ya él lo colocó como textual porque tiene un porcentaje elevado. Aquí sería analizar o buscar otra solución, pero el parafraseo está también catalogado en el manual de la UPEL, en la ética del investigador, en su página 20 como remix. Entonces el exceso de parafraseo también es penado por nuestro manual. Eso hay que mirarlo. Otra cosa en cuanto a lo que usted mencionaba, de pasar nuevamente el aporte, el manuscrito del participante. En el caso de los artículos científicos, esto se da en Educare. ¿Qué sucede? Que cuando la mayoría nos dan alto porcentaje. Para hacer una red, para volver a los árbitros, tengo que hacer nuevamente la revisión por Turnitin. En el caso de los artículos científicos, la mayoría se va a dar, profe. Ajá, profe, pero fíjate que en el caso de los artículos científicos es completamente distinto el proceso al de un trabajo de grado, tesis doctoral. Porque en el caso de un artículo científico, si tú me envías un artículo a mí, yo lo paso por el antiplagio y el exceso de porcentaje de similitud es muy grande, ya yo le rechazo el artículo y no se lo acepto. Entonces no se lo voy a volver a pasar. Claro, profe, pero en el caso que nos presenten citas textuales en exceso, se toma en consideración lo que dice también el manual y algunas normas de la base de datos donde nosotros estemos inscritos. Entonces, en este caso que sea por cita textual, lo tengo que devolver y antes de hacer una revisión, la segunda o tercera revisión de los árbitros, se pasa nuevamente por el Turnitin. Profe, hasta ahora en los lineamientos acordamos una sola vez. Por supuesto, sobre la base de la práctica de estas situaciones reales que se han presentado, entonces hay que hacer ajustes en esos lineamientos. Por eso es importantísima esta reunión, porque nos permite ver qué ha pasado en la práctica de aquellos que ya han empezado a utilizar Turnitin.
Entonces, eso que tú planteas, lo que planteó la profesora Ani, por supuesto que son aportes valiosos porque eso significa hay que volver a revisar los lineamientos Ok, entonces para debemos para nosotros hacer hacer- los ajustes. Claro, ¿cuál es nuestra preocupación? Que vayamos a exceder el número de revisiones que tenemos la licencia que fue adquirida este año. Afortunadamente, el año pasado no le excedimos porque la gran mayoría no pudo utilizar Turnitin por una razón o por otra. La idea es que en este año la mayoría de nosotros podamos utilizar esa herramienta que es de utilidad para todos nosotros, tanto para editores como para los encargados de llevar posgrado. Entonces, en esos casos que haya que hacerlo en una segunda oportunidad, hay que hacer ese reporte cuando me envían a mí esa relación los coordinadores de promoción y difusión. ¿Ok? Sí, en mi caso lo he hecho, profe. Ese Ok. reporte. Ujú. Perfecto. Entonces, fíjate, retomando lo que señalabas en cuanto a lo de el parafraseo que pudiera caer en el exceso de similitud, por supuesto, ahí donde está la habilidad de quien escribe de establecer relaciones, comparaciones, semejanza, contradicciones al momento de relacionar una fuente con otra o una fuente con el resultado de la investigación. Por supuesto que esto tiene que ver mucho con la habilidad de escritura de quien está presentando ese producto de investigación. Ujú. Ok. Está bien. Sí, lo que quería aclarar es eso porque el manual sí establece y fue una de de los puntos que se ha tomado en las reuniones de investigación y es que el que se le asigne al estudiante la tarea de parafrasear ese exceso de citas textuales es también incurrir en lo que el manual está pues que es el Claro, claro, profe. Sin embargo, por ejemplo, él colocó una cita textual mayor a 40 palabras que tiene 500 palabras. Parafrasear, pero más que parafrasear, sintetizar, es lo que debería ser. claro. Entonces, en ese caso, por supuesto, que ese porcentaje de similitud va a disminuir, porque generalmente el parafraseo implica que va a tener más palabras y muchas de esas palabras probablemente las tome de la fuente original. Entonces, Correcto. jugarse con esas distintas estrategias cognitivas de las cuales disponemos para trabajar el proceso de la escritura. Bien. Bien, chévere, gracias. Perdón, yo agregaría que ambos recursos en exceso son malos. O sea, estaríamos incurriendo en, digo yo, en similitud, en plagio, si usamos muchísimos textos y citas textuales y si usamos mucho parafraseo. Pero de alguna manera hay que utilizar esos recursos que usted dice, profesora Yarix, Claro, y así ayudar a nutrir el trabajo. claro, claro. Lo que pasa es que a veces los estudiantes, por ejemplo, en el caso el capítulo de metodología, que estilan muchos estudiantes cuando están presentando su trabajo de grado, su tesis doctoral. Si ellos indican que el paradigma es positivista, entonces presentan 3 o 4 definiciones de 3 autores que explican ese paradigma. Si indican que el enfoque es cualitativo, presentan 2 o 3 definiciones textuales, ¿verdad? De esos autores que dicen que en qué consiste el enfoque cualitativo. Y así lo hace con el resto de términos que son característicos de la sección metodología. Entonces hay casos en los cuales eso no es necesario. Entonces, por eso seguramente muchos incurren en ese problema del exceso de citas textuales que luego aumenta el porcentaje de similitud. Sí, Ujú. exacto, estamos de acuerdo. Eso es lo que sucede muchas veces. Entonces hay que ser como bien preciso al momento de que los estudiantes o los investigadores escojan la cita porque realmente es necesario presentarla, porque esa cita aporta a la investigación, fundamentalmente. Ajá, ¿algún otro comentario o inquietud? Para entonces darle el derecho de palabra nuevamente al profesor José Gabriel.
Profe Francisca, me gustaría escucharte. Profe. Profe, Bueno, el profe Jerickson. Ajá, Jackson tiene la mano profe levantada. Jerickson y luego continuamos contigo, José Gabriel. Ajá, profe Jerickson. Muy buenas noches a todos, buenas tardes. Pues, en esta misma idea del asunto de la cita, quizás me estoy adelantando y lo va a tratar más adelante en la práctica el profesor José Gabriel, pero Turnitin tiene unos filtros y dentro de esos filtros permite que uno marque o desmarque la opción de si se incluye en la revisión de la similitud, pues las citas textuales, pues por lo menos desde mi corta experiencia dentro de en dialógica, algo que hacemos es precisamente primero considerar qué porcentaje de citas textuales hay y después las excluimos y vemos esa similitud de texto que nos causa un poco más de temor o de resquemor, que son estos textos que son copiados textualmente de otras obras sin hacer la cita correspondiente. Y en función de eso, entonces, es que se toma la decisión de si pasa a evaluación por pares o si se rechaza el trabajo, porque el asunto, por lo menos en los artículos, entiendo que en los trabajos de grado pues es diferente por la magnitud en cuanto al número de páginas, es que, por supuesto, las citas tienen que ser muy puntuales y que aporten directamente a el desarrollo de lo que está presentando el autor en el artículo. Entonces, pero sí hay una opción en filtro donde podemos excluir o no excluir las citas textuales para revisar ese porcentaje. Sí, profe Jerickson, el profesor José Gabriel va a señalar algo relacionado con eso. Agradecido por tu apoyo. Ajá, profe José Gabriel, tienes la palabra. Ok, profe, voy a compartir pantalla para... Disculpa un momento, profe, le pregunto a los que están presentes. ¿Todos tienen su correo institucional y su clave de acceso para Turnitin? Levanten la manita si así es. Ajá, todos lo tienen. Claro que sería lo ideal que en este momento, si pudieran hacerlo de manera simultánea, mientras José Gabriel va explicando cómo ingresar, ustedes también lo pudieran hacer. Eso sería lo ideal, ¿no? Sin embargo, no se preocupen porque esta sesión se está grabando y yo luego se la compartiré para que ustedes puedan revisarla con más calma si no la escucharon por completo o si quedaron algunas dudas. Ajá, Evelyn RU, profe Evelyn, luego te comunicas con la profe Milagros Abreu, ¿ok? Ajá, Francisca, tienes el correo, pero no puedes ingresar. Hay que chequear entonces eso con Julie. Sí, sería importante que me lo indiquen por un mensajito a través del chat para entonces yo tomar nota y llevarle la información a la profesora Julie, quien es la administradora y es la que tiene la facultad de generar esas claves para que puedan ingresar. ¿Ok? Entonces, ahora sí, profe José Gabriel. Ok, y hablamos hace un momento de Turnitin. Esta página que están viendo, profe, me confirma si están viendo dentro de mi usuario. La página que les muestro en este momento es dentro de Turnitin. Para este caso ya deberían haber iniciado sesión y solo se inicia sesión con el correo institucional y la clave. Ajá, Okay, profe José Gabriel, pero no puedes ingresar desde el principio, porfis. Claro. Ajá. Esta es la página principal. Me confirma si se está viendo. Al iniciar en Turnitin, todos tenemos asignado un correo o los que tienen asignado para este momento les va a solicitar su clave y el correo institucional. Solamente eso. Ingresamos. Si es la primera vez que ingresan, les va a llegar un correo electrónico diciéndole que si autorizan el ingreso de esta aplicación con su usuario y deben decir que sí.
Una vez que estamos dentro de la aplicación de Turnitin, tenemos, o la opción que tenemos activa según la membresía es la de entrega rápida. No está activo o no lo estamos usando de esta manera el de crear una clase, porque no es que los estudiantes o un grupo de personas nos van a mandar artículos, sino que nosotros los cargamos directamente. Ajá, profe José Gabriel, disculpa nuevamente. Empieza otra vez porque creo que vas un poquito rápido. No, profe, ya lo voy a mostrar, ya va a ver. Ok. Está aquí el de entrega rápida. Vamos a conseguir 3 pestañas, ¿sí? Una vez que entramos, tenemos uno que indica todas las clases. Esa opción no está activa para nosotros por ahora. Hay uno que es incorporación a la cuenta de verificación de inteligencia artificial. La membresía que tenemos por ahora no incluye esta, pero sí deberían tener esta tercera pestaña que es de entrega rápida. Si alguno no la tiene activa, pueden ingresar aquí mismo en la parte central donde dice información del usuario. Podrán ver que está el nombre del usuario que está conectado, la información del usuario. Al desplegar este menú, nos va a indicar toda la información de la persona que tiene la cuenta en el momento. Hay opciones que nosotros iremos cambiando, pregunta de seguridad por si se nos olvidó la clave, pero están otros aspectos que se llaman ajuste de la cuenta. Entre estos ajustes de la cuenta hay una opción que dice habilitar entrega rápida. Esto para aquellos que no le aparezca la tercera pestaña que dice entrega rápida. Entonces la habilitamos aquí y le damos enviar. Al darle enviar, guardamos los cambios. Si en su usuario ya está habilitada la opción de entrega rápida, el procedimiento sería ingresar en esta tercera pestaña. Pueden ver allí que hay algunos trabajos recibidos de la revista que he incluido en Turnitin y han dado distintos porcentajes. Podemos ver que sí, profe, quien levantó la mano, creo que dice Programa de Investigación UPEL IPB. Profe José Gabriel, ¿hay alguna posibilidad de que solo se vea la pantalla grandota de Turnitin? Porque se ve muy chiquitita. Entonces están escribiendo en el chat que no se distingue bien lo que tienen que hacer. Voy a darle nuevamente. Se ve su usuario en la pantalla, profesor. Voy a abrirlo. Confírmeme, profe. Igual, se ve. Correcto, sigue igual. Sí, se ve igual. Repite lo mismo. No veo que les aparece. Vamos a compartir la pantalla. ¿Me confirman? Ajá, ahora sí. Ahora sí, correcto. Ok. Y repito la última instrucción. Para quienes no tengan activa la tercera pestaña, que es entrega rápida, lo pueden hacer en información del usuario. Me indican si se ve. Ajá, profe José Gabriel, disculpe un momentito. Después de que tú te registras con tu correo y tu usuario, te aparece la página en la que se ven esas 3 pestañitas superiores, ¿no? Sí, la plataforma de Turnitin no tienen otras cosas. Una vez solo que dice ingresamos. todas las clases, incorporarse a la cuenta guía y entrega rápida. Todos nosotros. A algunos no le aparece la opción de entrega rápida. Ok, Sino que aparecen las dos primeras. si nos aparece la opción de entrega rápida, es allí donde vamos a ingresar, ¿cierto? Sí. Si no nos les aparece la opción, es lo que estás explicando ahorita. Sí, que van a ingresar, que posiblemente no vieron hace un momento porque está la pantalla más pequeña, que es esta opción que dice información del usuario, que está en un menú superior, luego del logo de Turnitin arriba al lado derecho. ¿Sí? Allí al entrar en información del usuario, hay varias opciones de la información personal del usuario para recuperar la cuenta o los datos que tienen registrados.
y los que tienen que ver con ajuste de la cuenta. Entre esas preguntas de ajuste de la cuenta hay una que dice habilitar entrega rápida. Solo marcamos que sí, solo tiene para elegir sí o no, es dicotómica la respuesta, y le damos al final donde dice enviar, que en este caso no dice guardar, sino dice enviar. Al darle enviar nos va a aparecer la tercera pestaña para aquellos que no la tienen. Si tienen alguna duda me pueden interrumpir, no hay ningún inconveniente. Hasta ahora todo está claro. ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos a hacer una carga de un documento. Entonces entramos a entrega rápida. Al estar en esta pantalla tenemos varias opciones. Dice acerca de esta pantalla. Esta es la bandeja de entrada de ejercicios. Para ver un trabajo, haz clic en el título del trabajo. Para ver un reporte de similitud, selecciona el icono de reporte. Esta es una información que van a poder conseguir en la página, pero vamos a hacerlo de manera práctica. Van a encontrar la palabra enviar que se encuentra en la misma pantalla una vez accedemos a entrega rápida. Entonces vemos que aquí vamos a conseguir la palabra enviar y al darle clic a esa palabra nos aparece otra siguiente pantalla. En esta nos hacen 3 preguntas. Primera, para personalizar sus objetivos de búsqueda, seleccione la base de datos que desea incluir para comparar los trabajos entregados a este ejercicio. Haga clic en enviar para agregar el ejercicio a la página. Nos pregunta, ¿quieres buscar en internet? Marcamos que sí. Si queremos saber específicamente qué quiere decir buscar en internet, es incluir el contenido actual de las fuentes de internet relevantes, también el contenido que ya está disponible en internet y que hemos almacenado en nuestra propia base de datos. Una segunda opción es buscar en los trabajos de los estudiantes. Incluye los trabajos entregados a Turnitin. Esta base de datos contiene millones de documentos. Es importante que tomemos atención a este segundo punto porque todo trabajo que nosotros carguemos en Turnitin forma parte ahora de la base de datos de Turnitin para ellos comprobar la similitud con otros trabajos. Incluso si ese trabajo está en una cuenta privada. Turnitin no va a compartir el trabajo, pero sí va a decir que tiene una similitud con otro trabajo que se encuentra ya cargado en la plataforma por otro usuario. A su vez, también tenemos una tercera pregunta que vamos a indicar que sí, buscar en periódicos, revistas y publicaciones. Incluye datos de contenidos en base de datos comerciales, licenciadas, incluye muchas revistas y publicaciones populares, así como académicas. Como este segundo punto dice que los trabajos van a quedar guardados en Turnitin, nosotros como usuarios tenemos la opción de decir si queremos que ese trabajo se deposite o no. Entonces vemos que después de estas 3 viñetas que marcamos que sí, hay una cuarta pregunta que dice entregar trabajos a y nos da 2 opciones. Depósito de trabajo estándar o sin depósito. Cuando decidimos que sea un depósito de trabajo estándar, queda en la base de datos de Turnitin. Si decimos sin depósito, va a quedar en nuestro usuario, en este caso en el usuario de la universidad, pero no va a ser depositado en Turnitin. ¿Qué implica depositar o no un trabajo en Turnitin? Que si yo lo guardo con depósito, la segunda vez que yo cargue el mismo trabajo me va a decir que ese trabajo ya tiene similitud con otro. Y claro que tiene similitud con otro, con el que yo monté anteriormente. Entonces hay que tener mucho cuidado con la pregunta que hacían anteriormente de si puedo montar el mismo trabajo varias veces. Si lo montamos la primera vez y lo depositamos, la segunda vez que lo montemos, seguramente me va a decir que ya se parece a otro trabajo porque lo guardé en la plataforma. Entonces lo ideal, por lo menos en el caso de cómo se está utilizando la membresía en la universidad por ahora, sería cargarlo sin depósito para que no haya esa similitud posterior o si cargan el trabajo de un estudiante y después lo publique en otro lado, diga, mande ese artículo para una revista, diga que ya hay similitud con un trabajo previamente cargado en Turnitin. Hay que cuidar esos aspectos y sería recomendable hacerlo sin depósito para que no quede ningún respaldo adicional al que queda en nuestra cuenta universitaria. Una vez llenamos estos aspectos, le vamos a dar enviar. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta hasta este momento. Ok. Si no hay ninguna pregunta, continuamos. Perfecto. Estos 3 aspectos los marcamos que sí. El cuarto aspecto lo decidimos entre sí o no. Lo ideal sería sin depósito. Le vamos a dar luego enviar. Una vez que enviamos,
nos va a preguntar cuál es el nombre y apellido del dueño del artículo o autor del artículo, del trabajo, cual sea la razón por la que la estamos usando. Entonces, lo ideal es incluir nombres y apellidos, el título de la entrega. Por ejemplo, profe, sé que están limitados, pero voy a montar uno para hacer el ejercicio. Sí, no, móntalo, por supuesto. Título de la entrega se refiere a título de la investigación, ¿no? O Sí, del sí. artículo. Entonces, en el nombre voy a poner artículo y aquí voy a poner, vamos a poner prueba. ¿Sí? Y el título de la investigación es, sí, educación. El artículo del título puede ser más corto, más largo. Es importante a lo mejor mantener el mismo título que hemos trabajado o por lo menos en el caso de la revista Letras que nosotros asignamos una codificación a cada artículo. Monto el título del artículo y codifico los otros dos si no declaro el nombre y apellido del autor. Luego podemos buscar el trabajo. Una vez que lleno estos tres datos, nombre, apellidos y título de la entrega, se refiere al título del trabajo. Y vean que aquí me dice nuevamente que yo elegí que el archivo que se está cargando no se añada a ningún depósito. Es decir, que me lo corrija, me lo evalúe, pero que no lo guarde en la base de datos de Turnitin, solo en la base de datos de la cuenta que estoy usando. Luego me dice que escoja dónde voy a conseguir el archivo, muy similar a lo que nosotros hacemos en nuestros correos electrónicos. Si lo tenemos en Google Drive, lo buscamos en Google Drive, o en Dropbox si utilizamos Hotmail, y podemos buscar en el ordenador. En este caso voy a darle buscar en este ordenador. Voy a cargar un documento de un texto que ya está publicado. ¿Sí? Un artículo que está ya publicado en la revista Letras, para no cargar ningún otro que sea de contenido original. Entonces, un artículo que ya está cargado. Vean que aquí me dice el nombre del artículo que estoy trayendo. Puedo borrar el artículo si me equivoqué, borro el documento y monto otro documento. Entonces me muestra la opción de borrar contenido del archivo. Confirmo el nombre, el apellido, el título de la entrega y lo cargo. Una vez que lo cargo, me hace una verificación inicial en la que me muestra el autor del trabajo, lo une con su apellido, el título de la entrega y está haciendo una primera carga del documento. Esperamos estos breves segundos. Y nos da una recomendación. Dice, nos tomamos su privacidad muy en serio, por eso no brindamos sus detalles a empresas externas con fines publicitarios. Podemos compartir su información con nuestros externos únicamente para ofrecer servicios. Me dice que ya cargó el artículo, que si quiero confirmar que se monte, y le dije que sí. Y me dice finalmente, carga del archivo individual, felicidades. Se ha completado tu entrega, este es un recibo digital, puedes imprimir una copia. Naturalmente nosotros no utilizamos esto porque es una copia en la que dice se ha entregado correctamente su trabajo para ser evaluado. Naturalmente pudiese servir para los estudiantes como una confirmación de que entregó su trabajo, pero en el uso que nosotros estamos dando actualmente no es imprescindible. Y se agregan nuevos datos, mantiene el del autor, el título de la entrega, el nombre del archivo, la fecha de entrega y se le asignó un identificador que es el que se va a conocer dentro de la plataforma. Una vez que cargamos todos estos datos, nos vamos a ir a la bandeja de ejercicios, que es una opción que aparece al final de esta misma página. O podemos entregar otros, si quiero ir montando varios, si tengo varios para evaluar, los cargo y espero que me haga la validación, o si era solo uno, me voy a la bandeja de entrada para chequear la evaluación. La evaluación puede durar, dependiendo de la extensión del trabajo, unos minutos, no es tanta, pero mientras que esta evaluación se hace, quiero mostrarles cómo se ve un artículo ya evaluado mientras se carga este. Aquí los organicé, pudiésemos organizarlos dándoles sobre la palabra, por autor, por título, y en este caso están organizados por similitud. Vean los que he pasado por Turnitin, la cantidad de porcentajes variables que tiene. Si el porcentaje de similitud es inferior a 25%,
se nos coloca en color verde y nos indica el porcentaje. Si es superior a 25, el color que nos marca es amarillo. Y luego hasta el 50% se mantiene el amarillo y entre el 50 y 75% se marca de un color naranja hasta llegar al tope de Turnitin que nos dice que el trabajo pudiese ser completamente plagio, ¿sí? O copia de otro trabajo existente. Como podemos ver, dos que tenemos marcados aquí en color rojo. Veamos, por ejemplo, este que está en 74%. Vean que les doy clic sobre el porcentaje y me abre el artículo. Todavía no lo he abierto. Voy a cambiar la pantalla para que puedan ver esto. Abrí el de 90. ¿Me confirma si lo ven, profe? Sí, ahora sí. Entonces puede ver este. Vean cómo marca, dice que el similitud es del 74% y podemos ver cómo todos estos párrafos me los marca en rojo. Vean que me está indicando que todo este contenido no es original. ¿Sí? Si yo quiero más detalles sobre alguna parte de este contenido, una vez paso el cursor por encima, le doy clic y me va a marcar a un lado qué sucede con este archivo. ¿Qué sucede? Es parte de lo que les indiqué hace un momento. Este trabajo me dice que guarda un 62% de similitud con un trabajo que está en otro usuario y que lo revisaron como un trabajo de estudiante. Este fue un artículo que enviaron para letras. ¿Qué sucede en este caso? Que posiblemente sea parte de un trabajo que entregó en la universidad, el profesor lo revisó y lo cargó en la plataforma, y ahora que yo lo reviso desde otro usuario, me dice que ya este trabajo existe. Entonces, vean lo que ocasiona el hecho de cargar el documento y no dejarlo sin depositar. Entonces, posiblemente la persona que lo envió desconozca que su trabajo está guardado en el usuario donde lo revisaron, o la persona es usuario personal, cargó el trabajo, lo depositó y ahora que lo manda para nuestra revista, Turnitin te dice, tengo un trabajo igual que ya lo revisaron en esta misma plataforma y por eso guarda un 62% de similitud. Podemos ver cómo cada párrafo está marcado en rojo indicándonos que es igual a otro trabajo ya existente. Entonces aquí no importa qué filtro apliquemos o no, sino que ya nos va a indicar que la similitud es muy amplia. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Pregunta? Ajá, esa de la fuente aparece al final, ¿no? Que es donde No, identifica el nombre y el enlace. La del fuente trabajo. de la similitud, la fuente de la similitud de todo lo que está bueno, tú dices rojo, pero yo lo veo como fucsia. Ajá. Una vez que usted no, profe, al final no, al final es si descargamos el informe. En este caso no. Ah, tú no descargaste el informe. No, lo estoy haciendo en línea. Ah, ok. Si lo hago en línea, una vez que paso el cursor por cualquier contenido que pudiese indicarme que hay similitud, me va a mostrar al lado derecho, no sé si lo están viendo igual, me confirma. Sí. Ajá, sí, eso es importante que me comentaste ayer, que hacerlo en línea es mejor. Entonces yo voy marcando cada fragmento del trabajo y me va a decir de dónde proviene. Vean que en este caso todos me remiten al mismo trabajo y no me lo muestra porque aunque la persona lo cargó en Turnitin es privado porque no está publicado en ningún otro lado, sino que está en el usuario de otra persona. Ya lo revisaron con Turnitin. Entonces esta es una de las razones por las que recomendé al principio no depositar los trabajos, sino solo revisarlos y ya, porque va a ocasionar que una vez que lo vuelva a cargar va a decir que hay similitud con otro ya existente. Pudiésemos darle excluir coincidencia, ¿no? Y entonces ya no se parece, sino solo una que otras similitudes que nos dio aquí que tienen que ver más con las citas y con las referencias. ¿Dudas hasta allí, profe? ¿Alguna pregunta? No sé si alguien lo había utilizado antes y les dio errores similares o lo excluyen de una vez. Por eso es que le digo lo complicado y delicado que es. Por lo menos este da 74% de similitud. Pero entonces habría que hacer una valoración independiente y ver por qué razón esta similitud está ocurriendo.
Profesor José Gabriel, tengo una pregunta. La escucho, profe. Veo 4 colores del lado derecho. ¿Eso qué me indica? Que al menos ese trabajo tiene citas de 4 documentos distintos. Sí, cada color nos identifica una nueva fuente. Ok. ¿Sí? No son aleatorios los colores que elige, pero intenta medianamente cambiar o sutilmente el color entre una referencia y la otra. ¿Sí? Por Y lo me menos nos dice a la indica. vez el porcentaje que tomó de cada documento. Exacto. ¿Sí? Ok. Por lo menos me está diciendo que de este primer documento tenemos un 62%, de esta otra fuente un 2%, de la fuente que le sigue un 1% y de la otra un 1%. Y vean que podemos incluso rastrearlo con precisión. Por lo menos si yo tomo el título, vean que me dice tal cual como aparece en el trabajo original y yo pudiera darle ver texto completo de la fuente y entonces tendría que marcarme cómo se ve en el texto original dependiendo la conexión que tenga o no a internet. En este caso no me lo muestra porque, como les dije, es privado. Es un documento privado y al ser un documento privado solo me dice que hay coincidencia con ese trabajo, pero no me va a mostrar la fuente. Perfecto, muchas gracias. En este caso, vamos a ver uno que no tenga una similitud de este estilo, sino que sea una investigación regular. Dejo de compartir pantalla. Profe, ¿tú eres quién? Ludesan. Luisa Sandia, Mejoramiento Mérida, profesora. Ah, un gusto, no te conocía. Perfecto. Gracias, profesora. Vamos a aplicar con otro. Comparto. Voy a compartir pantalla con el que mandamos a evaluar hace un momento que lo cargamos. Vean que aquí ya me lo evaluó. Me indican si se ve allí en la pantalla. Sí, sí se ve. Lo tenemos aquí al principio, dice artículo prueba, la educación y me va a mostrar el porcentaje que encontró de Turnitin de este artículo. Vean a dónde me remite la fuente, ¿ves? A revista jupel.edu.be. Porque me está diciendo que es un artículo que ya se encuentra allí. Entonces, al ser un artículo que se encuentra allí y haber excluido algunos fragmentos, él pudiera decirme que sí o no. Lo que decía hace un momento el profesor sobre los filtros lo podemos hacer aquí. Yo a este le apliqué los filtros. Entonces, pudiéramos decir que excluya la bibliografía, que excluya las citas textuales. Para las profesoras que preguntaban sobre las citas textuales, pudiéramos decirle, de este porcentaje que me estás dando de 36, excluye la bibliografía, Ay, excluye las José citas Gabriel, textuales. disculpa, ¿cómo ubicaste lo de filtros? ¿Puedes repetir? A un lado, profe, del trabajo. Ajá, en esa flechita. Sí, una vez que tenemos la similitud del artículo. Y le digo aplicar filtros. Conexión está lenta. Claro, la carga va a depender de la conexión a internet, ¿no? Sí. Bien. Sí, cuidado. Voy a mostrarlo. ¿Sí? Se cayó. Sí, se cerró eso, ya lo voy a volver a mostrar. Seguramente es porque Tuniti reconoce que llevo mucho rato en la página. Ah, ¿tú crees que sea por eso? Sí, ya voy a salir y volver a entrar. Porque funciona igual que una red social o que otro programa. Dice que si llevas mucho rato conectado, pregunta si estás en línea o no. Pero a ti no te ha preguntado. Bueno, no No, lo he visto. pero se quedó allí.
Vamos a ver si... Espera un momentito que responda. Ajá, bueno, aprovechamos mientras se restablece la conexión. Si hay preguntas de las personas presentes, quienes hasta ahora no habían utilizado, no han utilizado Turnitin. Si con esta explicación quedó todo clarito, no es tan complicado como quizás pensábamos y todo, por supuesto, con la práctica lo vamos perfeccionando. Sí, profe, lo más complicado siempre va a ser que deben revisarlo con detenimiento porque no todo porcentaje va a indicar que el trabajo es Claro, plagio completo. pero explica lo que conversábamos ayer, que por eso era importante que la revisión se hiciera en línea, porque hay cosas que se pueden hacer en ese momento que no se hacen si tú pides que emita el informe. Ah, exacto, ya lo vamos a mostrar. Aquí les voy a compartir otro. Gracias. Me dice si se ve ese, profe. Ajá, sí, sí se ve. Vean, este tiene un porcentaje de similitud de 82%. Este fue un Ah, artículo fue un artículo que llegó a letras y se rechazó porque era del autor, pero había autoplagio. Es decir, todas estas partes ya estaban publicadas en un trabajo previo del autor. Podemos ver al lado derecho donde él ya hizo otro trabajo y utilizó las mismas citas, parafraseó sus propios párrafos, pero finalmente el trabajo guarda 82% de similitud con un artículo ya publicado. Ahí transgrede las normas de la revista que el carácter de cada artículo debe ser inédito. Sí, no publicamos investigaciones que ya estén en otra revista porque entonces si usted se consigue una cita de un artículo que tiene el mismo párrafo en dos revistas distintas, ¿qué revista cita? Entonces, por eso la importancia del carácter inédito. Entonces, vemos que como en distintos colores, como la pregunta que hicieron hace un momento, ¿qué marca es para decir que provienen de distintas fuentes? Incluso esta, ¿ves? Mira cómo me la marca al lado derecho. No sé si me siguen allí. Es el mismo párrafo, pudiéramos ver el texto completo de la fuente. Si no me lo muestra completo, puedo ir a la página directa, que la tenemos aquí subrayada, y me va a mostrar el artículo completo en PDF. Las ventajas que nos da revisar de esta manera es que yo puedo corroborar incluso a la persona a la persona que copió la información, decirle, la tomaste de este enlace. Nos va marcando enlace por enlace y nosotros lo podemos verificar. Pudiéramos descargar este documento y verificar la coincidencia porque vemos que el párrafo se mantiene completo. Lo mismo ocurre con los demás, uno a uno. ¿Sí? Unas partes están parafraseadas y solo se tomaron fragmentos, pero en otras esta coincidencia es completa con el artículo del autor en otra revista. Aquí está, ¿ves? Entonces vemos que todo esto ya está publicado, ya está publicado, ya está publicado. Entonces, si nosotros a lo mejor sin una herramienta como esta lo hubiésemos publicado, quizás ocurren cosas como la que les dije hace un momento. Si yo busco una investigación y me atrajo lo que dice aquí, alguien pudiera decirme que estoy mintiendo sobre la fuente porque no estoy citando el artículo que es, pero también ocurre que el autor lo mandó a dos revistas al mismo tiempo, o lo mandó a dos revistas y una lo publicó primero. Cualquiera sea el caso, ya aparece en la web y lo marca como que es un trabajo que está copiado. Lo que le decía de las referencias tiene que ver con el hecho de que podemos tomar en consideración cualquiera de estos aspectos. Y vean que no son citas textuales, profe. ¿Ves? así es. No son citas textuales, sino que me dijo este párrafo que no sabe el de quién es exactamente, esta que está aquí marcado en azul, está en otro trabajo. Vean que no tiene que ver con la cita textual como esta, ¿sí? Que marca al final, sino que me está diciendo que esta parte de aquí arriba incluso también ya viene de otro trabajo. Entonces, de otro trabajo no viene solo la paráfrasis, sino también la cita textual. En lo que hacíamos al principio,
de poder excluir incluso este trabajo que está tomado textualmente. Al lado derecho, una vez vemos el porcentaje de similitud, al principio de los comentarios, nos dice el índice y el porcentaje que encontró de similitud. Allí podemos aplicar un filtro y esos filtros le vamos a decir que este trabajo que él tiene 82% de similitud, que era lo que hacía hace un momento cuando la conexión falló. Le voy a decir que no tome en consideración las referencias y si nos vamos a las referencias, ocurre lo que expliqué en la primera parte de la presentación que mostré. Vean que me dice que incluso estas referencias son plagio, ¿ves? ¿Pero por qué? No porque sean naturalmente plagio, por eso es que hablaba de similitud y no plagio, porque pudo ser que estén en otro trabajo. No exactamente que el autor ya la haya usado, sino que haya más de una investigación que utilizó este libro. Entonces me va a decir que hay más de una fuente con este o esta misma estructura. Por eso, para evitarlo, podemos decirle, excluye la bibliografía, excluye las citas textuales, me va a excluir solo aquellas que estén entre comillas. Sí, si a lo mejor yo tomé un fragmento y no le puse comillas, sino que estoy tomando información de otro autor, no lo va a excluir. Excluye el texto citado y excluye las coincidencias pequeñas. Son todos los filtros que podemos aplicar. Y las coincidencias pequeñas me dice pequeñas de cuántas palabras. Vean que al momento de elegir esta opción, me pregunta coincidencias pequeñas de cuántas palabras. Y le puedo dar aplicar filtros. Aún aplicando todos estos filtros, el trabajo tiene una similitud de 71%. ¿Sí? Porque, como les dije, la similitud en este caso no se da por las citas textuales, sino que el autor ya había publicado parte de esta investigación, quizás era una investigación más amplia, pero el 82% coincidía con otra investigación. Le cambió algunos aspectos en la introducción y en la conclusión, pero finalmente era el mismo artículo, con otro título, claro, pero sí era el mismo. Esta es la opción que recomendaría para verificar cada trabajo, hacerlo en línea. Lo ideal pudiera ser además descargar el informe, que lo podemos hacer en la parte superior derecha, arriba donde tenemos filtros. Aquí nos aparece una opción de descarga, parte superior derecha, y nos va a descargar el informe. Nos dice que qué quiere que descargue. El informe de similitud, el comprobante digital o el que entregué originalmente sin ninguna marca. Le voy a decir que en este caso me descargue el informe de similitud. Y le voy a decir por qué coincidía, profe, con el comentario que usted hace un momento, porque es diferente revisar en línea que revisar el informe. Revisar en línea, yo lo prefiero porque yo le doy clic sobre esta frase o esta oración y él a un lado me muestra dónde la encontró. ¿Sí? Así es. Me muestra aquí y yo rápido puedo irme al trabajo. Mire, aquí me dice que este trabajo lo consigo en esta dirección y está en un PDF. Le doy clic y voy a ver dónde está esta frase. Pero yo pudiera decir que esta frase es una coincidencia que no me importaría, ¿sí? Porque la formación de la entidad lingüística y cultural, pudiéramos decir que esa es una frase común. Si yo creo que es una frase común, puedo hacer una exclusión manual. Le doy aquí en excluir Así es. y excluyo solo esta frase. Le digo, esta no me la tomes en cuenta, ¿ves? Y ya no me la subraya. Pudiera decir, el objetivo de este trabajo es demostrar. Digo, no. El objetivo de este trabajo es demostrar. También cae en un lugar común. La puedo excluir. Esto es si quiero a lo mejor limpiar el informe, para que el informe me diga con exactitud cuál es la similitud. Pero también puedo hacer una revisión sin necesidad de complicarme tanto, de estar excluyéndola, sino que yo veo esta similitud no es válida porque son palabras aisladas, esta sí es importante, entonces yo como quien hago la evaluación voy tomando en consideración qué es más relevante que otro. Entonces, dejo de compartir esta pantalla y quedo atento si hay una pregunta para compartirles cómo se ve un informe descargado que no es el mismo que estábamos revisando en línea. Claro, el informe se descarga sobre todo cuando excede el porcentaje de similitud para que la persona tenga la evidencia de por qué su investigación no cumple con esos requisitos. Sí. Hasta ahora alguna pregunta. Vamos a aprovechar el espacio, por favor. ¿Todo claro hasta ahora? Pues sí.
Y allí me indica, profe, ve el informe, pueden ver. Ajá. Este es el informe que se descargó. Como yo no le puse el nombre del autor, yo le puse un código. Tiene un código que se le asignó, me da toda la identificación, ¿ves? Este trabajo se le asignó el código de entrega, lo mandé a revisar en junio del 2024, la hora en que lo revisé, me marca que lo estoy descargando hoy 8 de mayo, aunque la revisión fue el 1 de junio, ¿sí? Me da la cantidad de palabras que tiene el documento, unos datos generales. Me indica el porcentaje de similitud que este trabajo tiene, me da la descripción, me dice que 70% provino de páginas de internet, un 9% proviene, amplío aquí, un 9% proviene de otras publicaciones y un 65% de trabajos que se encontraban en línea. Estos porcentajes, porque trabajo e internet coinciden, ¿no? Este trabajo estaba en línea, pero en internet. Y aquí me detalla progresivamente de qué página se sacó cada información. Me dice que un 35% provino de este enlace, un 24% de este otro enlace, un 5% y lo va detallando hasta llegar a los enlaces que tienen solo un 1% de uso. Pero vea que aunque aquí me lo subraya, ¿ve? No me da el acceso para yo ir a los enlaces, sino que verifico aquí. Ah, ok, este párrafo se parece a otro que está en otro lado. ¿Cómo yo veo Bien. eso? Es Es el el número número 5. 5. Me voy aquí y veo en la parte de arriba cuál es el número 5. Este es el enlace. ¿Ve? Es más complicado si ya estoy revisando por la página 30 y me tengo que devolver a revisar, por lo menos en la mayoría de los casos. Entonces es un informe que sería preferible revisarlo en línea, directo desde la aplicación, y lo puedo revisar tantas veces como quiera. No hay ningún cobro adicional por eso. Queda almacenado allí en la base de datos. Pueden ver que este se revisó en casi hace un año y está ahí disponible para yo ver el informe cuando prefiera hacerlo. Y aquí solo me hace marcas, ¿ves? Me lo descargó en un PDF, no puedo acceder a nada más. Y queda la evidencia en página por página que esto fue revisado en Turnitin y con el número que fue procesado en la página. Bueno, este trabajo es todo un plagio. Sí, el autor posiblemente, profe, ocurre mucho, que por eso es que también se les hace firmar una carta de responsabilidad a los autores, que a veces mandan a 2 revistas a la vez y a lo mejor una salió primero que la otra. Sí, exacto, así es. Entonces, cuando revisamos nosotros, posiblemente el dude se cansó de esperar de una revista, mandó y de repente se lo publicaron. Eso es aplicando a la buena fe del envío en este y otros artículos, porque ocurre que personas mandan a 2 al mismo momento. Y no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algún aspecto que quisieran que se detalle más o que pudiese aclararse. Sí, para aprovechar este espacio, porque ya es hora de ir cerrando. Entonces, no sé cuál es la inquietud, si todo le pareció que es sencillo, sobre todo profe Milagros, quedó todo claro, profe Dilcia, Jefferson. Perfecto. Sí, Yarixa está bastante clara. Gracias, profesor. De verdad que bien clara las explicaciones que dio. Ajá, Milagros, y la página que te aparecía primero se asemeja a la que nos presentaba José No, Gabriel. ya entré, Ok, pude ver todo lo que él planteó allí, lo que colocó, sí, ya yo pude entrar. Lo que tenía excelente. dudas era cómo subir el trabajo. Ok, pero ya todo, bueno, de todas formas, como les indiqué hace ya un rato, esta actividad se está grabando y yo con gusto se las puedo compartir para que repasen y revisen por si después resulta que no nos acordamos bien de los pasos que debemos cumplir. Ajá, Jefferson, ¿alguna pregunta? ¿Quién está identificado como Tecno K15K y Tecno KL5, porfis, para llevar quienes asistieron al tallercito? ¿Quién es? ¿A quién corresponde?
Mientras tanto, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, profe, con Ajá, gusto, por supuesto. gracias, profesora Yarixa. Profesor José Gabriel, la pregunta más que relacionada con lo técnico, va dirigida a cuál sería su recomendación como experto utilizando este programa a la hora de revisar. ¿Sería prudente que en lugar de revisarlo en solitario, por ejemplo, el coordinador de la revista o el coordinador del programa de maestría, de una vez esté con un especialista del área, del tema que se va a revisar? Porque, por ejemplo, allí vimos clarito que había un 75, 78% de coincidencia. Y usted decía, no, pero esto puede ser que es que él se estaba autoplagiando o se publicó en el otro lado. Y mientras que pudiera haber otro que tuviera nada más un 10%, pero si fue una copia textual de 3, 4, 5 páginas de otra tesis o de otro trabajo de grado. Entonces, desde su experiencia, ¿qué es lo recomendable para uno que se está iniciando en esto? ¿Trabajar en solitario a la hora de sentarse a revisar o sentarse 2 o 3 personas a hacer la discusión de ese porcentaje para llegar a la conclusión en relación con la decisión? Profe, lo ideal sería que lo revise más de una persona, porque y con criterios claros, ¿no? Si se van a excluir, qué aspectos se van a excluir, tener en correspondencia que no porque una cita esté completa significa plagio, porque cuando le decía que a lo mejor era autoplagio o estaba en otro lugar, es porque a un lado me muestra el informe, que la ventaja no es que me dice esto está copiado de otro lado, sino que yo puedo corroborar, darle clic y ver si es un trabajo del mismo autor, ¿sí? Entonces, la ventaja de yo poder corroborarlo en el momento me garantiza incluso no cometer una falacia y decir, mira, este contenido está copiado, no está copiado de aquí. En el mismo instante lo podemos corroborar. Entonces, esa característica es sumamente importante. E incluso en algunas revisiones que he podido hacer, he notado que hay personas que utilizan citas y son citas de segunda fuente y las declaran como primera. Me ha ocurrido en algunos artículos, que ejemplo, cito a la profesora Yarixa, pero la cité de un trabajo en el que a ella la citaron. ¿Cómo se detecta eso? Porque Turnitin no me refiere a la obra original de la profesora Yarixa, sino que me refiere a otra obra y el autor que tomó esa información incluso copió 3 o 4 líneas del autor secundario más la cita de la profesora Yarixa, entonces me dice que hay copia de 2 trabajos diferentes. Pero es porque la cita no la tomó ni siquiera del trabajo original de la profesora Yarixa, sino que leyó a un segundo investigador que ya la había citado y la había parafraseado, lo copié y lo traje al mío. Entonces ahora me dice que me copié de 2 lados, no de 1, sino de 2. Entonces, incluso por eso le dije que sirve para revisión personal, que usted diga, tomé esta cita y no desconozco de dónde fue, que así la han usado algunas personas. No es lo ideal por el costo que genera Turnitin al pasar un trabajo, pero sí incluso nos permite saber si el autor utilizó primera o segunda fuentes en la investigación, porque se traen errores que cometió la persona que citó, no el autor original, en transcripción, en usos de palabras. La escucho, profe, no sé si con eso respondo su pregunta. Sí, profesor, muchísimas gracias. Ajá, profe, de todas formas creo que en la medida que nosotros hagamos el trabajo, eso nos va a permitir aprender cada vez más de Turnitin y convertirnos en unos expertos como José Gabriel. Ajá, profe, ¿cuál es que es tu nombre? Ludezán es tu apellido. No, profesora, son las siglas de mis nombres. Luisa Deyanira Sandia. Ah, Luisa Deyanira Sandia, ok. Ajá, coordinadora local de investigación y posgrado del IMPM, Extensión Académica Mérida. Ok, gracias, profe, muy gentil. Gracias a usted. Ajá, ¿alguna otra inquietud? La profesora Francisca Fumero tiene una pregunta, la mano levantada. Profe Francisca, te escuchamos. Ok, muy buenas noches. ¿Me escucha? A ver Sí, si- perfecto, claro y fuerte. Mira, yo puedo decir que este programa es interesantísimo, te hace todas las cuestiones que uno puede detectar, ¿no? Esas similitudes semánticas. Por eso que yo soy en contra de decir que es un plagio, porque puede darse muchas similitudes, más no un plagio si es completo, ¿no? Todo el texto como tal.
Pero aquí reflexionando y haciendo parte de esto, mira que el equipo que está detrás de una revista a veces se conforma con 2 personas, porque le otorgas a alguien el permiso para hacer este tipo de trabajo en un artículo X y demás. Y estoy pensando que pareciera que el que está haciendo esto es árbitro, porque está detectando similitudes, de modo que el árbitro a lo mejor no tiene el programa. Y allí está la responsabilidad de todos los que están al frente de la revista. Y mi pregunta quizás puede ser contrario a lo que uno puede pensar. ¿Cuál es el papel entonces de los árbitros? Porque si tú, editor, que estás al frente de la revista, tienes el programa y detectas esto, yo estoy pensando que el mismo editor es el árbitro. ¿Cuál sería entonces el papel de árbitro? Sería, en el caso que nos corresponde, el hecho de decirle al autor, mira, esto fue detectado, trate de alguna manera que el texto vuelva. Por eso es que la pregunta que hace sería que de nuevo pudiéramos ingresar este tipo de texto para saber si cumplió las recomendaciones de sacar esas similitudes y guardar lo que es la autoría en el caso tal de la cita. Porque si vamos a ver, ¿cuándo llega esto a manos del árbitro, sabiendo que es una de las condiciones que se tiene de doble ciego? Es mi pregunta, quizás también para ti, Yarixa. Claro, claro, ya te tengo la respuesta, no te preocupes. Dale. Interesante tu pregunta, Francisca, y fíjate, eso tiene que ver con se habla de que un artículo científico pasa por un doble arbitraje. ¿Por qué se dice esto? Porque cuando el artículo llega al comité editorial o al editor, quienes son los que reciben esa primera versión, ellos tienen el propósito de que de verificar primero si el artículo tiene que ver con la línea editorial de la revista, si el artículo cumple con todas las normas establecidas por la revista y si el artículo, por supuesto, tiene alguna similitud que rebase el porcentaje que la revista como tal ha establecido. Entonces, ese es el primer proceso de arbitraje que todo artículo científico recibe. Ese primer proceso va a permitir limpiar lo que no es responsabilidad del árbitro. El árbitro, su única responsabilidad es evaluar el artículo como experto en el área, en el contenido, en el tema de esa investigación, de ese producto de investigación. Pero antiplagio le corresponde al equipo editorial, al comité editorial de la revista. Desafortunadamente nosotros no teníamos antiplagio, bueno, desde hace mucho tiempo, y ahorita que tenemos esta herramienta, bueno, vamos a aprovechar porque la idea es que nuestros artículos sean artículos de calidad. Y una manera de garantizar que no tenga plagio, qué vergüenza daría enviarle, por ejemplo, un artículo a un árbitro y que sea él quien detecte el plagio cuando debimos haber sido nosotros. Eso sí da vergüenza, eso sí da pena. Entonces, claro, que eso no es responsabilidad o tarea del árbitro, eso es responsabilidad y tarea del equipo editorial de la revista. Fíjate el trabajo del equipo editorial. Así es, un trabajón. Un trabajo. Entonces, a veces cree la gente que es que uno está jugando detrás. No, obvio lo que van a pasar eso allí. Entonces, estas cosas que si bien las conocemos, al declarar que va a pasar por este tipo de herramienta, yo no sé si en un momento llegará también, una vez que se tenga el artículo en manos del equipo editorial, hacerle como una especie de exhortación o advertencia. Yo creo que la palabra cabe más de advertencia, ¿no? Así es, en las normas como ser bien preciso en cuanto a eso. Claro. Y advertir que no es el comité editorial que toma la decisión de la publicación o no. Claro, son los árbitros los que deciden. Los árbitros emiten su veredicto y el comité editorial en conjunto, tomando en cuenta ese veredicto, toma la decisión. No, yo de verdad, estar detrás de una revista, y ahí está Fernando también en este caso, ¿qué trabajo hace?
de verdad, porque esto para mantenerlas y sostenerlas, digamos, en la visibilidad y con todos los requerimientos que muchas veces las plataformas exigen para poder estar arbitradas, y en este caso en la indexación, el trabajo es muy fuerte. Yo no sé si llegará un momento un incentivo más para el equipo editorial, porque sinceramente... Ay, yo creo que es más trabajo, Francisca, ¿oíste? Más trabajo. Un trabajo. Y la gente cree que esto es un juego, ¿vale? Esto no es juego, es una seriedad. Así es, así es. Gracias, Profe. Francisca, por tu pregunta. No sé si José Gabriel quiere Sí, aportar profe. algo más. Ajá. Y en lo que decía la profe del trabajo de los árbitros, lo que nosotros le garantizamos a los árbitros es ahorrarle una parte del trabajo, porque incluso cuando yo he estado con letras relacionadas hace un buen tiempo, incluso cuando no teníamos algunas herramientas tan sofisticadas como Turnitin, utilizábamos algunas gratuitas, tuvimos a veces casos que algún árbitro, por su experticia, experiencia en el área, decía, este contenido viene de otro lado, y me decía, esto lo sacaron de tal lado. Pero Ajá. imagínese hacer usted eso con artículos que superan 15 y 20 páginas. Entonces, el trabajo en este caso para el árbitro sería garantizar la calidad del artículo y el lenguaje de las ciencias, que no lo hace Turnitin. Turnitin solo me dice, mira, esto se parece a tal cosa. Entonces, ahí tiene un trabajo imprescindible, y que para la indexación de todas las revistas de la UPEL en cualquier plataforma se ha vuelto un criterio obligatorio el hecho de decir cómo, o declarar cómo nosotros garantizamos que los artículos no son plagio. Porque en otras universidades se han dado casos, y por eso se hizo que a lo mejor si se llegara a detectar en una revista nuestra que hay plagio, hay que sacar una carta de retractación y retirar el artículo. Me explico, es decir, todo lo que involucra eso para la ética de la universidad y de la revista es complicado. Entonces, ahora es un criterio para todas las revistas de obligatoriedad decir cómo detectan el plagio en un trabajo, para evitar que suplante otra investigación que ya está en algún otro lado, o que el autor publique el mismo trabajo 5 y 6 veces porque diga nadie se dio cuenta. Un aspecto que creo que es importante declarar aquí era que para pasar por Turnitin, actualmente solo permite que se cargue o el documento en Word o el documento en PDF creado en entornos virtuales. Es decir, si yo tengo un libro impreso y lo escaneo e intento montarlo en Turnitin, no me lo permite porque no reconoce los caracteres. Debe haber sido creado en línea, o sea en Word o convertido a PDF. Es lo único que lee Turnitin. Así es. Bueno, en verdad que ha sido muy enriquecedor este encuentro de hoy. Agradecemos altamente, y bueno, de hecho, ahora le debemos un poco de café al profesor José Gabriel por este espacio y bueno, por este tiempo que nos ha regalado y nos ha brindado esta tarde-noche. Y bueno, como se dieron cuenta, no resulta tan complicada esta tarea. Por supuesto que requiere de tiempo. Sin embargo, creo que en la medida en la que nos familiaricemos con el programa, con la herramienta, la situación no será tan complicada. Porque recordemos que esto nos va a permitir que como universidad quedemos bien, porque esto incide en la calidad de esos productos de investigación que tienen esa marca UPEL. Y eso es algo que la doctora Moraima Esteves, nuestra vicerrectora de investigación y posgrado, ha procurado que se cumpla, ¿no? Y que se logre. Y bueno, y aprovecho para enviarles un saludo de parte de ella, me escribió hace rato, y bueno, que agradece estos espacios, y que bueno, y que nosotros en el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado estamos a la orden para apoyarlos, y bueno, y para garantizar que la investigación o esos productos de investigación, como ya lo indiqué, sean de la calidad que nosotros como universidad sabemos realizar. Entonces, bueno, gracias a todos por estar aquí. Ya saben que cuentan con cada una de las que formamos parte del equipo de la doctora Moraima Esteves, del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. Y bueno, y siempre que le pido el apoyo al profesor José Gabriel, nos los brinda.
Así que bueno, gracias nuevamente, profesor José Gabriel, por tu tiempo, por tu paciencia, por tu didáctica para explicar estos temas que a veces a muchos de nosotros no nos resulta tan sencillo. Y bueno, y gracias a las subdirectoras presentes, a las directoras presentes, a coordinadores de investigación, de promoción y difusión, a profesores de, de apoyo. Bueno, gracias a todos y espero que nos encontremos en otro espacio para seguir compartiendo y bueno, y seguir aprendiendo. Así que buenas noches para todos. Y al profesor Henry, profe Henry, gracias por el apoyo que nos brindaste, porque gracias a ti tenemos la posibilidad de grabar esta actividad y por supuesto a la profesora Milagros Abreu. No se preocupe, mi estimada doctora. De igual manera, pues desde el Centro de Investigación Educativa Georgina Calderón, para nosotros es un placer poder generar este tipo de apoyo. Muchísimas gracias. De igual manera, esto es bastante interesante para seguir avanzando en nuestra universidad. Claro, profe, así es. Feliz noche para todos. Gracias nuevamente, profesor José Gabriel. Gracias, profe, por la invitación. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias, hasta luego.